de la señora ingeniera María Verónica Abad Rojas, vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador. Después de la lectura de los artículos que han sido solicitados por parte de la presidenta encargada Esther Cuesta de lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, antes de continuar con el punto establecido en la sesión 1005 del Pleno del Parlamento ecuatoriano, se ha suspendido este punto para ir a la Comisión General. Y como escuchábamos, el artículo de la norma que rige al primer poder del Estado establece que se da apertura a ciudadanos, organizaciones o gente o funcionarios que quieran participar en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Y como también se ha leído el oficio por parte de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, se ha solicitado que en la primera sesión del Pleno, finalizado el receso legislativo, sea recibida para exponer sus criterios ante los legisladores y legisladoras. En los próximos instantes vamos a escuchar esta intervención en el Salón Nela Martínez de parte de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. En los próximos minutos vamos a escuchar ya esta intervención dentro del desarrollo de la sesión 1005 del Pleno de la Asamblea Nacional. Ya en estos minutos ingresa al Salón Nela Martínez la segunda mandataria de la República de Ecuador, Verónica Abad, quien fue restituida en sus funciones el pasado 24 de diciembre por la jueza Nubia Vera, después de toda la acción de protección y todo el procedimiento legal que se desarrolló, mediante la cual la jueza dictaminó que no era procedente la suspensión de 150 días en contra de la segunda mandataria, como lo dispuso el Ministerio de Trabajo a través de una acción de personal que se siguió a la segunda mandataria. Y también ya hubo el pronunciamiento también de la Corte Constitucional. Estamos ya en los próximos minutos, vamos a escuchar entonces esa intervención por parte de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, quien ya en este momento ingresa al Salón Nela Martínez, saluda con la presidenta encargada Esther Cuesta y se dirige ya inmediatamente al atril para dirigirse ante los parlamentarios y parlamentarias. Esto también es parte del procedimiento legislativo, dar espacio a los ciudadanos, organizaciones, como ya lo leía en el artículo correspondiente de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una comisión general en la que se escuchan los diferentes criterios. Entonces, vamos a escuchar a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, quien en este momento se está preparando para su intervención en el Pleno del Parlamento en el desarrollo de la sesión 1005 de la Asamblea Nacional, la primera sesión después de este retorno del receso legislativo. Hoy se retomaron las actividades en el Parlamento ecuatoriano, de las comisiones legislativas y en este caso particular también del Pleno de la Asamblea. Muy buenas tardes con todos, muy buenas tardes con todas las asambleístas del Pleno. Para mí un honor poder estar con ustedes y agradecerles infinitamente por el espacio que he pedido, siendo el primer poder de la República del Ecuador. Me siento muy honrada estar al frente de ustedes. Como es de conocimiento público, el día 23 de diciembre del 2024 obtuve una sentencia favorable en la acción de protección que dejó sin efecto la suspensión de 150 días en el cargo de vicepresidenta, sanción impuesta de manera irregular por el Ministerio de Trabajo, por ser un acto que vulneró mis derechos políticos y que además se emitió sobre la base del acuerdo ministerial especialmente creado para sancionarme y apartarme del cargo. Este acuerdo, que fue recientemente declarado inconstitucional, por cuanto la ausencia en el cargo de la vicepresidenta de la República tiene causales taxativamente establecidas en el artículo 146 de la Constitución, entre las cuales no se incluye la facultad de las autoridades administrativas para procesar ni sancionar a la segunda mandataria como autoridad de elección popular. Es decir, está claro que mi separación del cargo como vicepresidenta, además de violar mis derechos, también era un acto abiertamente inconstitucional y a pesar de lo que el presidente de la República y varios ministros de la función ejecutiva continúan empeñados
en apartarme del cargo de vicepresidenta legítimamente obtenido con el favor del pueblo ecuatoriano en las urnas. El apartarme del cargo no solamente se lo hace a través de medidas de hecho, sino también bajo el manto de una legalidad cuestionable, toda vez que el presidente de la República, en ejercicio de su potestad constitucional de asignarme funciones, se empeña en desterrarme del país, asignándome funciones ahora nuevamente de consejera económica de la Embajada de Ecuador en Turquía. Tal como consta en el decreto ejecutivo 490 del 23 de diciembre del 2025. Este decreto ya fue impugnado, el país lo conoció, lo vio, a través de una acción de protección con medidas cautelares cuya audiencia se encuentra pendiente, está pendiente. La Corte Constitucional ya se pronunció acerca y dio una sentencia. Las medidas cautelares fueron negadas y, por tanto, el cumplimiento de este decreto es de deber al que estoy llamada a cumplir, que es lo que me toca como función propia, como vicepresidenta, como lo señala la Constitución de la República, es subrogar al presidente en caso de su ausencia. Eso dice nuestra Carta Magna y nuestra Constitución, y esa es mi función propia como vicepresidenta de la República. Lo que claramente y constantemente han querido es apartarme del cargo para que no ocurra esto. Eso hace un año he venido advirtiendo a los ecuatorianos de lo que está claramente dibujado y que es únicamente tomarse el poder por la fuerza. Hoy ya lo vemos con acciones y a esos hechos me estoy refiriendo. No me refiero a la persona. Creo que como políticos maduros y conscientes de que tenemos un Ecuador a quien tenemos que rescatar, Ecuador necesita ser salvado. Y esa salvación siempre va a venir del brazo de la razón, del consenso, de la paz, no de la violencia. No puede ser a través del atropellamiento a la norma y a la ley que a los ecuatorianos nos ampara, con el único motivo de que una república, si es que nos llamamos república en este momento, la naturaleza de la ley es para que exista el orden, para que exista la justicia. Lo que hoy en este momento carecemos. Tenemos un pueblo desordenado, un pueblo ecuatoriano ofuscado, confundido, porque no saben mismo qué es la vicepresidenta. Es esa mala mujer que quiere tomarse el poder a la fuerza, porque así nos dibuja. Señores asambleístas, ninguno de mis pasos, desde el momento que aquí fui reconocida delante de ustedes y del pueblo ecuatoriano como vicepresidenta constitucional de la República, en esa legalidad y en esa legitimidad, me he movido en orden. Me he movido cumpliendo las normas y las leyes. Y estoy aquí en base a ello, no a la violencia. Lo que he hecho es ampararme bajo las normas de un Estado de Derecho que me cobija a mí como a todos los 18 millones de ecuatorianos y que hoy ha sido claramente violentada. Nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución, nuestra democracia ya no es lo que fue, por lo menos, hace un año atrás. Han atentado sistemáticamente con los decretos emitidos por el presidente de la República, tomando en cuenta un espacio que beneficia solamente a una persona, no al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo le puede beneficiar al pueblo ecuatoriano haber llevado
toda esta persecución política a su vicepresidenta? ¿Con qué razón puede haber despertado todo lo que hemos vivido perdiendo el tiempo cuando el Ecuador necesita trabajo, servicio? Me he caracterizado por 25 años servir a mi país. Y lo único que quise ser o haber tomado el desafío de haber aceptado de ser un binomio era para servir. Hoy miraba un video del candidato en ese momento, Daniel Noboa, preguntándole en el canal de Ecuavisa qué haría su vicepresidenta. Y él responde claramente, por lo cual acordamos en una mesa y quiere el servir a los ecuatorianos en la parte social. Hoy, un segmento de nuestra nación olvidada, totalmente olvidada, golpeada. Lo social no existe para este gobierno. Y hace falta manos, porque las necesidades son infinitas que tienen los ecuatorianos. Mi único amor ha sido querer servir a los ecuatorianos. Y lo sigo manteniendo. Y lo voy a seguir manteniendo. No es una cuestión simplemente de ambición al poder, como lo han querido configurar. No. La legalidad, la ley, la Constitución lo dice. Y lo único que es, hay que obedecer. A pesar de que quieren confundir a los ecuatorianos, dividiendo a los ecuatorianos, creando rivalidades que no existen. Porque no existen rivalidades ni personales, ni familiares. Hay un solo interés del bien común de los ecuatorianos, que es sacar adelante a los ecuatorianos, y que no se ha podido hacer en todo este tiempo. Los decretos lo demuestran claramente. Si el presidente de la República puede o no degradarme de mis funciones al punto de asignarme un cargo inferior al de un ministro o una vicepresidenta, inclusive un cargo menor que un embajador, y no observando lo que dispone el artículo 141 de la Constitución, pues de otra manera, si no dejamos un precedente ahora, señores asambleístas, esto significaría que en cualquier momento el presidente de la República podría inclusive establecer que las funciones del vicepresidente podrían incluso ser barrenderas de este lugar. Se ha denigrado de tal manera la institucionalidad, y respetando la institucionalidad. Con la orden de una juez caminé hacia mi despacho vicepresidencial y me encontré lleno de militares, vallada, la puerta de la vicepresidencia cerrada. ¿Cómo que no estoy en funciones si de acuerdo a la ley y a un juez ya lo dijo? No puedo ser destituida más que por ustedes, como juez natural mío. Yo no sé qué parte no entienden, porque vuelven a cometer lo mismo. Quiere decir que los ecuatorianos eligieron una vicepresidenta que solo es vicepresidenta cuando está en Turquía. Porque si no está en Turquía, no es vicepresidenta. ¿Es así como merecemos los ecuatorianos que sea tratada nuestra Carta Magna? La representatividad de las mujeres, en esa humillación, en esa discriminación tan clara y tan frontal, como lo hace el día de ayer nuevamente con un decreto. Entonces estamos claramente ante una persona que la ley no le interesa cumplir y no la va a cumplir. ¿Quién puede detener esto?
el país está en grave riesgo, en grave riesgo. Esto no es una cuestión personal de Verónica Abad. Si hoy no respetamos nuestro Estado de Derecho, si hoy nosotros no respetamos la institucionalidad y quizá la poca que nos queda a los ecuatorianos, porque hoy en día más de 2 instituciones han sido usadas y mal usados sus recursos, los recursos del pueblo que ustedes representan, los recursos que ustedes prometieron a sus votantes de que iban a cuidarlo, de que iban a hacer obra, de que iban a fiscalizar, de que cada dólar que se use sea en bien común. Por eso su labor específica es fiscalizar al Ejecutivo. Porque ese es el orden de los pesos y contrapesos. La función propia suya es fiscalizar y hacer legislación hacia las leyes que están irrumpiendo y que están violentando en este momento. ¿Cómo los recursos de los ecuatorianos a quienes ustedes representan pueden ser malgastados de esta manera en una persecución atroz que nunca ha vivido el Ecuador algo así? Hoy se pretende, entre gallos y medianoche, porque amanecí el día sábado en la madrugada, con la compra de mis boletos a Turquía. ¿A quién avisaron? Si a mi despacho vicepresidencial no me dejaron entrar. Es más, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, que está en este momento que está en desacato ante una jueza, lo que hizo fue dar una orden a la institución que solamente le compete a la vicepresidenta de la República. Ordenó a los funcionarios hacer teletrabajo el día 23, que justamente la jueza Vera dio la sentencia y el fallo a favor de esta inconstitucionalidad. No contentos con eso, sin dejarme entrar al despacho, yo les pregunto nuevamente a ellos, ¿cómo quiere que cumpla el decreto del presidente que fue emitido horas después? Como no te dieron, como no nos dio el fallo, no nos salió el fallo a nosotros, ahora te mando nuevamente un decreto, nuevamente te vas fuera para Turquía. Ok, señor presidente. Yo hago lo que dice la Constitución, como lo hice cuando me fui a Israel, sin importar que era un país en guerra, porque me fui sin sueldo. Para los que crean que gano $30,000 es la falacia y la mentira más grande que pueda existir. Sin embargo, han querido a los ecuatorianos mentirles de esa forma. Estuve 3 meses sin sueldo, con mis hijos, refugiado en un hotel porque no sabíamos a dónde llegar, porque no había creado un fondo administrativo que en lo legal se tiene que crear, porque nunca ha existido en la historia del Ecuador una vicepresidenta lejos para cumplir funciones en otro país. Se tuvo que realizar normas, leyes, reformas para poder crear un fondo en el cual pueda darse el pasaje, aún la vivienda, donde voy a llegar, donde voy a vivir, el seguro de vida, todo lo que un funcionario público de carrera internacional, por una misión internacional, tiene derecho a hacerlo y la responsabilidad de tener un proceso de normativa interna para poder ejecutar lo encomendado. En la madrugada recibo un correo electrónico de un señor, Juan Ramón. ¿Quién es el señor Juan Ramón? Que me compra los pasajes, que cree que me voy de turismo. Porque la pregunta es, ¿por qué quiere derrochar los pocos fondos que tenemos los ecuatorianos en una función que no me compete? Y este señor, muy majadero encima, porque se refiere a mí como ciudadana, imagínense al punto que hemos llegado.
mientras más toleramos al violentador, más violenta. Ahora lo hace con un supuesto secretario desde vicepresidencia. ¿Quién le colocó ahí? No nos ha podido responder. ¿Quién emitió la orden, esa acción de personal para que él firmara y me enviara los boletos como que si estuviera mandando una maleta? ¿Acaso no es humillación, no es discriminación, señores asambleístas, estas acciones? Y ustedes van a tener en sus documentos toda la documentación de la cual les estoy hablando. Un funcionario público que destituye nuevamente a una vicepresidenta. Y mientras más dejemos que estos atropellos avancen, no vamos a tener país. Por eso hoy me dirijo a ustedes como las responsables. ¿Quiénes pueden poner un alto a lo que está pasando? Porque mi llamado también es a la Corte Constitucional y también a los diferentes poderes como es el CNE y el TCE, que hoy en día claramente dejan al violador violentar cada vez más en un proceso que debería ser transparente, justo, pacífico, en una guerra campal que estamos viviendo en este momento en la campaña política, de desiguales condiciones. Una campaña injusta, no transparente. Y no tengo temor de decirlo, porque la verdad a mí me hace fuerte, la verdad me hace libre para levantar mi voz, porque estoy cumpliendo ante el pueblo ecuatoriano en este momento de la historia lo que compete a una madre que necesita ver el futuro para sus hijos. Porque si yo hoy no lo hago y peleo por el Estado democrático, por el Estado de Derecho, esta batalla van a tener que enfrentarla mis hijos y mi nieto, pero ya no en las mismas condiciones. Hoy por lo menos tenemos las herramientas legales, democráticas, que debemos exigir a los diferentes entes de control, como es la Corte Constitucional, como lo es el CNE y como es el TCE. Jueces, justicia, eso es lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Mi llamado es a la fiscalización de todos los ministros que han hecho hasta este momento de nuestra Constitución y de nuestra norma una servilleta. Y pido la fiscalización para la supuesta encargada, la señora Helibert y el señor Ramón. ¿Por qué una fiscalización? Dentro de la vicepresidencia, ¿quién dio la plata para comprar el vuelo a Turquía? ¿Cómo se hace aquí las compras? ¿Dónde están las legalidades para poder cumplir lo que el presidente quiere? Presidente Noboa, yo quiero la paz y si tengo que irme a Turquía, lo voy a hacer. Deme las posibilidades de poder hacerlo. Si eso es para el bien del país, que yo sé que no es y ustedes lo saben y el Ecuador sabe que enviarme a Turquía a no hacer nada, gastar los recursos de los ecuatorianos en nada, en un cargo y rango menor de una vicepresidenta, es una locura. Sin embargo, si ustedes creen que eso, pueblo ecuatoriano, y ustedes que representan, ahí va a estar la paz del pueblo, pues yo lo voy a hacer. Pero yo les garantizo que no va a haber paz. No va a haber paz mientras no haya ese orden de justicia y de respeto a la ley. Ustedes son el primer poder de ese legislativo. Levanten su voz, no teman, porque mañana sus hijos estarán quizás ahí, pero sin los recursos que hoy por lo menos podemos levantar en los ecuatorianos, porque así se ha configurado el Estado de Derecho, para que no haya las arbitrariedades que hoy tenemos, para que no haya un poder que quiera abusar de los otros como lo está haciendo de manera clara y transparente. ¿O les queda dudas?
¿Nos queda dudas de los procedimientos que está tomando el Ejecutivo? No seamos indiferentes a lo que está pasando. No volteemos la cara. Esto no es una cuestión personal, no lo es. Nunca lo fue. Él no tiene razón ni motivo de mi parte para que haya iniciado semejante y atroz persecución y el daño violentando nuestra democracia y nuestra paz. No tiene razón. Y aquellos que aplauden eso, ustedes, la historia los va a juzgar y visitará también a sus hijos. Por supuesto que sí. Así como visitará a los nuestros, sabiendo de que nosotros hemos hecho lo correcto delante de una crisis histórica de la que vive el país. Esta frase que ustedes tienen acá arriba, deberían recordarle al presidente por qué la razón de este lugar, por qué se llamó república a nuestro país. Y la frase que ustedes tienen de Montalvo es lo que debería recordarles a cada uno de nosotros. ¿Por qué nos forjamos para estar aquí? Donde la voz del pueblo, que son ustedes, que soy yo, que son nuestros hijos, que son nuestras familias, deberían tener el acceso claro hacia la verdad. Es la verdad la que tiene que salir adelante. Sin justicia nunca vamos a tener paz. Quiero que lo tomen en consideración este pedido, claro, porque no es un ataque al presidente. No es un ataque al presidente. Estamos relatando todo lo que ha venido haciendo en hechos del presidente, que es totalmente lo contrario. ¿Quién envió la orden de cerrarme la vicepresidencia de la República? ¿Quién emitió la orden? Tuvimos que preguntar a los militares quién dio la orden cuando hay un juez que dijo: usted no puede ser destituida por una ministra. Entonces las fuerzas públicas, la policía, tuvo que llegar a levantar un parte por sedición para que pueda ser investigado el tema de quién envió a cerrar las puertas, que hasta ahora no sabemos, y que en la Fiscalía reposa para encontrar la persona quién está violentando el derecho de los ecuatorianos, que fue elegido en urnas. No hay ningún ataque personal. El pueblo ecuatoriano tiene sed de justicia. No vivimos tiempos fáciles, por lo tanto no pueden prestar atención solamente a un cuento. Mi llamado para terminar es, por favor, no defraudemos al pueblo ecuatoriano. No lo hagamos. Mañana nos encontraremos perdidos totalmente. Si en este instante no peleamos por lo que tenemos que hacer. Recobrar nuestra libertad, nuestro respeto a la vida, el respeto a nuestra propiedad privada, eso es lo que cobija nuestra Constitución. No dejemos que nos atropellen. Si no entendemos el supremo valor de estos tres principios que les acabo de mencionar, si yo tengo que convencer a los ecuatorianos y a ustedes de que debemos proteger nuestra libertad, es realmente porque no la merecen. Gracias, muy amables. Buenas tardes. Se agradece.